¿Cuántos quieren oír la palabra que Dios tiene para ustedes? Bien, entonces estoy delante del auditorio correcto. Quiero que abra su Biblia en la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Santiago capítulo 3, verso 13 al 18. Si lo tenemos en la pantalla, vamos a leerlo todos de la misma versión. Yo tengo una Reina Valera, pero tiene algunas palabritas diferentes. Hay como 8 versiones de Reina Valera. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cierra tus ojitos por un momento y oremos para que el propósito con el cual Dios permite esta palabra lo podamos entender e incorporar a nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra, que nunca regresará vacía, sino que al ser oída y capturada en el corazón, ella hará todo aquello para lo cual tú la envías. Así como la lluvia y la nieve que descienden del cielo, riegan la tierra, la hacen germinar y producir y dar fruto, así tu palabra será prosperada en nuestras vidas. Diga, abro mi corazón a tu palabra. Háblame, Señor. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor por la palabra. Paralelamente con este texto quiero tomar como introducción otro texto que está en el libro de Romanos. Romanos 12, 21. Ese texto se complementa con este que acabamos de leer para darle una corta introducción e ir al desarrollo de la palabra y ya le explico cuál es el motivo de esta palabra. ¿Qué dice Romanos 12, 21? Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. O sea, no vas a devolver mal por mal, sino vas a devolver bien por el mal. Ahora, uniendo las dos palabras, en la primera vimos que el apóstol Santiago habla de dos sabidurías. La sabiduría que desciende de lo alto y la sabiduría terrenal. Nosotros estamos entre esas dos. A veces caminamos en unas y a veces caminamos en otras. ¿Cómo lo sabemos? Ahora lo vamos a ver a través de la palabra, porque en nuestro fruto damos muestra de en qué sabiduría estamos caminando. A veces estamos arriba, supraespirituales, y a veces estamos abajo, supercarnales, terrenales, por no decir la otra palabra. Pero esto es algo que se está viviendo, que es latente en nuestro tiempo, y nuestro pastor Satirio nos citó a todos los pastores y nos predicó esta palabra. Yo la estoy retransmitiendo y él dijo, si en sus corazones está transmitirla a la iglesia, háganlo. Pero una petición de nuestro pastor es como una orden para nosotros. Y yo siento la obligación que la iglesia necesita escuchar esta palabra. Porque vivimos tiempos donde el mal se ha inventado una cantidad de estrategias y ahora con la tecnología y la inteligencia artificial pueden hacer decir cosas a una persona que no ha dicho.
¿Es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo? Con la inteligencia artificial puede salir su cara, su rostro, y puede el movimiento de sus labios estar sincronizado con las palabras que ellos quieren que usted diga, mas usted no las está diciendo. Entonces, ¿cómo identifica usted si lo que están diciendo es verdad o no es verdad? Y allí nosotros entramos en incertidumbre, entramos en duda y ya desconfiamos de todo. Ya no sabemos si eso que están presentando en las redes o en la televisión es verdad o no es verdad, porque hasta para cuestiones de fraude se prestan y mucha gente ha caído. Mire, actualice sus datos, haga esto es del banco, le vamos a bloquear esto, y la gente asustada abre algún enlace y allí vienen las consecuencias de fraude. Vivimos en un mundo de incertidumbre donde la gente que sabe manejar las redes, pero está en la sabiduría terrenal y diabólica, la utilizan para crear caos, para crear miedo, la utilizan para empujar a la gente a donde ellos quieren que caminen. Y esto es una realidad con la que nos estamos enfrentando. ¿Cómo enfrentamos nosotros este tiempo? Porque estamos en este tiempo. Un día de pronto a mí se me ocurrió pensar, ay, qué rico poder haber estado cuando el Señor vino a la tierra. Y alguien dijo, sí, de pronto hubiera sido de los que lo hubiera apedreado, lo hubiera gritado, crucifíquenlo. Estoy diciendo, Señor, estoy en el tiempo correcto, estoy en el tiempo correcto. Si vivimos en este tiempo es porque a Dios le plació que lo hiciéramos y Él nos prepara para que enfrentemos todos los retos que este tiempo nos depara. Entonces, el título, si quieres tomar un título o ponerle allí a la enseñanza, es Determina vencer el mal con el bien. ¿Cómo es el título? Determina vencer el mal con el bien. Bien. ¿Cómo identificamos si el enemigo nos envía saetas de malignidad? ¿Cómo identificamos cuando algo es de Dios o algo no es de Dios? ¿Cómo identificamos cuando algo tiene algún veneno, tiene algo escondido que quiere sorprendernos y hacernos caer en una trampa? Hay una pregunta muy sencilla. De pronto hoy no es muy común ver periódicos, pero cuando tú abres un periódico, ¿cuál es la sección del periódico que miras de primero? Y la mayoría de gente se va a la parte judicial. Entonces preguntaba el pastor, ¿por qué te interesa tanto la parte judicial? ¿Eres investigador? ¿Eres juez? ¿Eres abogado? No, porque generalmente la parte judicial son malas noticias. Muertes, secuestros, extorsiones, fraudes, y la parte judicial está cargada de malas noticias. Y la mayoría de gente tiende a abrir el periódico en esa parte. Ahora, ya hay periódicos especializados en malas noticias. Solo malas noticias y la gente los compra. Eso es lo que ellos tienen en su corazón y en base a lo que tienen en su corazón, con eso juzgan todo. Con eso miran el resto de cosas. Entonces, están cargados de malas noticias, se alimentan de más malas noticias y todo lo ven negro, negativo, todo lo ven caótico. Y esto es por una manipulación muy sutil de los que manejan los medios de comunicación, que saben que en el fondo del ser humano hay algo que se llama morbosidad, que es como un afán de noticias de todo tipo, escandalosas, terribles. Hay gente que se deleita en eso. Pero nosotros, que no estamos en esa sabiduría, sino estamos en la sabiduría que desciende de lo alto, debemos aprender a discernir y a filtrar la información que nos llega para poderla rechazar y para poder mirar objetivamente el tiempo que estamos viviendo. Entonces, con base en esta inclinación se juzga todas las demás cosas. La sabiduría diabólica está entrando para anular la buena palabra y al obsesionarse con el mal, interpreta lo ambiguo o lo que no entiende como una amenaza. Ejemplo, pandemia.
al comienzo de la pandemia ni siquiera había un protocolo para tratar el COVID. Y mucha gente se murió en las clínicas y en los hospitales por desatención física, porque no había un protocolo cómo tratar y la Organización Mundial de la Salud no dejaba dar ciertos medicamentos, no, que el protocolo es este, y mucha gente se murió esperando. Entonces se formó una incertidumbre y uno entraba al internet y encontraba cualquier cantidad de consejos, que haga gárgaras de sal, que tome cloruro de esto, que tome lo otro, que tome esto, que moringa, y había una incertidumbre, no había una dirección, porque todo cuando es ambiguo se vuelve una amenaza. Y muchos en pandemia estaban paranoicos, estaban en sus casas, no querían salir. Y es más, terminó la pandemia y mucha gente siguió en sus casas por la incertidumbre que paraliza, que trae temor de lo que escuchó, vio y no quería entrar en ese campo. Entonces, la obsesión por las cosas que no conocemos o ambiguas activa el temor y la ansiedad. La obsesión por el mal, por las cosas malas, activa el temor y la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es exceso de futuro. ¿Qué es la ansiedad? Exceso de futuro. ¿Y qué es el temor y la depresión? Es exceso de pasado, Es decir, cuando yo me quedo anclado aquí, entonces mi mente, que tiene una capacidad extraordinaria, comienza a trabajar y yo mismo puedo autosabotearme. Hay procesos normales en el ser humano cuando pasa un trauma que se llaman mecanismos de defensa, y parte de salir de eso pues es dar a la mente el espacio para que asimile, luego racionalice y reaccione. Pero mucha gente queda anclada en el pasado o queda pendiente del futuro incierto y deja de vivir el día de hoy, que es lo que tenemos realmente. Amén. Entonces, la ansiedad y el exceso de futuro es el acelerante de otros aspectos. Hoy vemos que los médicos dicen que la pandemia de este siglo es la ansiedad, la depresión y los problemas de índole mental. Pero nosotros no estamos sujetos a lo que dice el mundo, a la sabiduría terrenal, sino que estamos sujetos a lo que dice Dios, a la sabiduría de lo alto. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Mira lo que dice el Salmo 119, 28. Salmo 119, 28. ¿Qué dice? Se deshace mi alma de ansiedad, fortaléceme según tu palabra. Nuestra alma es sujeta a las noticias, a los cambios, a todo lo que el mundo exterior nos ofrece o nos dice. Y aquí el salmista dice, mi alma se deshace de ansiedad, o sea, se deshace por el futuro. No tengo un futuro seguro, tengo un futuro incierto, no sé qué va a ser de mañana, no sé qué va a ser de pasado mañana, qué mundo le vamos a dejar a mis hijos, a mis nietos. Y hay mucha gente que está allí en esa ansiedad y se paraliza por el exceso de ansiedad. Pero el mismo versículo tiene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Fortaléceme según tu palabra. La palabra de Dios tiene respuesta para la ansiedad. La palabra de Dios tiene respuesta para la incertidumbre y el temor. Por eso es necesario e indispensable que nosotros tengamos la buena y sana costumbre de leer la palabra de Dios. Cada día, y no solamente leer un pedacito, sino encontrarle el gusto a la palabra, como cuando usted abre un pote de arequipe y lo prueba un poquito y va y lo guarda en la nevera y se va a hacer algo y al rato se para y vuelve y otra cucharadita y cuando usted se da cuenta se acabó el pote de arequipe. Así debe ser para nosotros la palabra de Dios, que nosotros leamos un pedacito y nos paremos a hacer otra cosa y volvamos a la Biblia, oiga qué rico, y encontremos en ella que la ansiedad se deshace por la palabra de Dios. La que deshace nuestra alma ahora es deshecha por la palabra del Señor. Amén.
Aleluya. La obsesión por el mal activa la depresión, que es exceso de pasado. La obsesión del mal activa la desesperanza. Y esta es los deseos del corazón destruido. ¿Qué es la desesperanza? Los deseos del corazón destruido. Cuando la gente dice, ya no tengo esperanza. Cuando alguien va al médico y le dan un tiempo de vida, le quedan tanto tiempo de vida, y la gente entra en desesperanza, ya me voy a morir, ya no tengo nada que hacer, voy a arreglar mi casa. Yo conozco personas que le han dado ese diagnóstico y han dicho, no, yo no me voy a morir porque el médico lo diga, así él haya estudiado para eso, yo me voy a morir el día que Dios diga que me voy a morir. Y activan la esperanza y sobrepasan el tiempo que el médico dijo y pasan los años y su propia vida es testimonio de creerle a Dios y a su palabra. Pero la obsesión por el mal quita, cercena la esperanza. Hay gente caminando sin esperanza, pero usted y yo somos portadores de esperanza. ¿Sabe cómo se le llama a Cúcuta en el ámbito espiritual? La ciudad de la esperanza. Cúcuta en el idioma de los indios nativos era la casa del duende, pero ahora con la palabra de Dios circulando en las calles, las avenidas, los barrios, los parques, es la ciudad de la esperanza. Y usted vive en la ciudad de la esperanza. Por la ciudad que nadie daba nada, era el sitio donde pasaba, se veía pasar la riqueza, gandolas para acá, gandolas para allá, y el cucuteño mirando. No, Cúcuta es la ciudad de la esperanza, ahora los negocios son de los cucuteños. Y Dios levantará empresarios y levantará hombres y mujeres con el poder de administrar las riquezas que Él ha declarado para esta ciudad, la ciudad de la esperanza. ¿Lo cree? La lectura de la palabra de Dios trae fortaleza a mi alma deshecha por la ansiedad. Job nos enseña cómo superar la ansiedad y la desesperanza. Vamos a Job 7, versículo 4 al 7. Job capítulo 7, versículo 4 al 7. ¿Qué dice Job 7:4? Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Y el siguiente versículo, el 9. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Permítame hacer aquí un pequeño paréntesis. Job fue un hombre que Dios permitió que fuera probado y se lo soltó para que Satanás lo tocara y que tocara sus bienes, tocara su familia y tocara su cuerpo. A Job se le conoce como el santo de la paciencia. De pronto no es la descripción más exacta de Job, porque Job en todo su peregrinaje en la tierra, aunque era el hombre más rico, después era el hombre más pobre. Pero durante su proceso, él nunca dudó de que Dios lo levantaría. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que aunque esta mi piel sea deshecha, con estos ojos yo veré la benevolencia de Jehová. Escúchame esto. Era tanta la confianza de Dios en Job que se lo soltó a Satanás para que lo zarandeara. ¿Tú recuerdas que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte? Escúchame bien esto. Dios permitirá que seamos zarandeados, pero Él mismo Señor,
ora al Padre para que nuestra fe no se desvanezca ni falte. O sea, a nosotros nos sostiene la fe en Dios, de creer que si Dios permite algo, ese algo que Dios permita, sea bueno o malo, traerá finalmente algo maravilloso y bueno para nuestras vidas. No podemos dudar ni un momento de la misericordia y de la benevolencia de Dios. Si Dios permite algo malo en tu vida, eso traerá algo bueno, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Como Job es nuestro ejemplo, ¿cuál es el final de Job? ¿Cuál es el final? Aquellos amigos que fueron a consolarlo y terminaron acusándole, ellos fueron reprendidos por el Señor y los mandó a que fueran a Job para que Job orara por ellos. Aquellos que acusaban de pecado a Job y que le decían que era por causa del pecado sus calamidades, luego Dios los mandó a que le pidieran perdón y Job oró por ellos para que no se tuviera en cuenta. Y el final de Job fue, tuvo nuevamente 10 hijos, 3 hijas hermosísimas y tuvo el doble de riquezas que tenía antes de entrar en la prueba. Si tú no desconfías de la benevolencia de Dios, todas las cosas que te sucedan, ellas te ayudarán para bien y el final será más glorioso que el presente y que el pasado. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Voy a hablar rápidamente de las artimañas del enemigo, las saetas que el enemigo utiliza para socavar nuestra confianza en Dios, para traer angustia, para traer ansiedad, que es la obsesión por el mal. Primero, la obsesión del mal impide los milagros. Marcos capítulo 6, versículo 3 al 5. La obsesión por el mal impide ver los milagros. Marcos 6, del 3 al 5. ¿Qué dice? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo y de José, y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dijo, no hay profetas sin honra sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí una gran obra, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sus manos sobre ellos. Por la maldad, pero la maldad de los habitantes donde Jesús se crió no detuvo a Jesús en su ministerio. ¿Quiénes eran los que más criticaban a Jesús? Sus hermanos, los de su propia casa y los de su región. Por eso se acuñó el término, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. El exceso del mal, la inclinación por el mal, activa la incredulidad. Y Jesús no pudo hacer allí milagros por la incredulidad de ellos, por la inclinación hacia el mal. Pero esto no detuvo a Jesús ni nos detendrá a nosotros de hacer el bien y de ser usados por Dios para hacer milagros, prodigios y maravillas. No nos puede afectar las saetas que el enemigo mande a personas de nuestra casa que se burlan de nosotros, que nos viven poniendo apodos y que cualquier pequeño error que cometamos nos lo magnifican y nos lo restriegan en nuestra propia cara. ¿Sabe una cosa? Y esto es hasta bueno, porque eso nos obliga a caminar en integridad y en rectitud todo el tiempo, y más dentro de nuestra propia casa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, ese aplauso sea para el Señor. Le dimos que la obsesión por el mal impide ver los milagros del Señor, la incredulidad impide ver los milagros. La obsesión por el mal impide oír la voz de Dios. ¿Qué fue lo que dije? La obsesión por el mal impide oír la voz de Dios. Jeremías 25, 3 y 4. Libro del profeta Jeremías 25, 3 y 4. Dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, vino a mí palabra de Jehová y os he hablado, madrugando y dando aviso, mas no oíste. Verso 4.
Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, madrugando y enviándolos, mas no oíste ni inclinaste vuestro oído para escuchar. ¿Sabe una cosa? El que tiene obsesión por el mal no quiere escuchar nada de Dios. El que tiene obsesión por el mal no quiere exponerse a la palabra ni a la voz de Dios porque va a ser descubierto lo que hace. Hemos salido a evangelizar a los parques. Ayer salimos con una pequeña contrariedad, que a mí se me olvidó que ayer era el partido de Colombia y fuimos solamente 5 personas y los demás se quedaron orando en la casa. Pero salimos a evangelizar. Allí estuvo el hermano Iván, la hermana Claudia Herrera, estuvo Carelli, mi esposa y yo. Allí estuvimos en el parque y algunas almas hicieron la oración de fe. Pero nos hemos encontrado que cuando le queremos hablar de Dios a personas, inmediatamente nos arman tremendo lío y comienzan a atacarnos y a decirnos una cantidad de cosas terribles. O sea, están obsesionados por el mal y no quieren oír la voz de Dios, no la quieren oír. Ahí lo único que puede actuar es que la misericordia de Dios a través de su Espíritu Santo toque sus corazones y ellos sean sensibles. Pero los que no son de Dios nunca nos van a oír. El que está obsesionado por el mal no nos va a oír, porque la obsesión por el mal impide oír la voz de Dios. Pero bienaventurados nosotros y los que están aquí a través de los medios, que podemos oír la voz de Dios, entenderla y recibirla. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Ahora, si esto es una realidad y los que saben manejar las malas noticias las manejan para coaccionar y para dirigir en cierta dirección a las masas de gente, ¿qué podemos hacer nosotros para poder combatir todas estas malas noticias y esta perturbación que hacen a través de los medios de comunicación y sugestionan a tanta gente? ¿Qué debemos hacer para suprimir la ansiedad de nuestra vida? Primero, elimine los malos recuerdos. ¿Qué es lo que debo hacer? Eliminar los malos recuerdos. Miren lo que dice Isaías 43, 18 y 19. Isaías 43, 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago una cosa nueva, y pronto saldrá a luz. No la sabréis. Otra vez haré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si yo me quedo navegando en mis errores del pasado, en mis pecados del pasado, en mis derrotas del pasado, voy a vivir una vida negra de desesperanza y de ansiedad. Pero si yo hago un ejercicio y decir, bueno, yo sé que pasé por eso, pero yo sé que Dios tiene algo nuevo para mi vida. Yo lo digo, yo fui ateo, que me quedara yo allá en el ateísmo, no podría tener entendimiento de la palabra de Dios, ni mucho menos podérsela predicar y enseñar a usted. Yo salí de eso, fue una etapa de rebeldía de mi vida, como cualquier etapa de extravío que cualquiera de ustedes hubiera podido pasar, pero eso ya hace parte del pasado. El pasado no puede definir mi presente, ni mucho menos mi futuro. Porque la palabra de Dios dice aquí que Dios tiene algo nuevo para tu vida. Pablo lo dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo no puedo quedarme anclado ni en las victorias ni en las derrotas del pasado, sino que puedo fijar mi vida y mi mirada en lo que Dios tiene adelante. ¿Y qué tiene Dios adelante? Dice que un camino nuevo y que Él abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. Donde había sequía y esterilidad, Dios va a traer abundancia y productividad. Donde había celos y contiendas, Dios va a traer amor y fraternidad. Pero esto lo hace cuando yo determino erradicar el pasado malo con una esperanza de un futuro mejor. Dios es benigno y quiere lo mejor para ti y para mí. Entonces debo eliminar los malos recuerdos. Si el Señor te perdonó una culpa, acéptala. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando te perdonen? Acepta.
Hay gente que Dios lo perdonó y todavía siguen amedrentados por el pecado anterior. No han aceptado el perdón de Dios. Si Dios te perdonó, acepta el perdón de Dios. No tienes que vivir esclavizado del temor y de las consecuencias de tus errores anteriores. Dios te perdonó y eso es suficiente. ¿Cómo te perdonó? En la cruz del Calvario Él llevó tus pecados y los míos. De modo que todas mis faltas y pecados que cometí y las que cometeré de aquí en adelante, Dios ya me las perdonó. Hay un solo pecado que Dios no perdona. ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Nunca se te ocurra blasfemar contra el Espíritu Santo, porque ese pecado no es perdonado. Pero si tú tienes temor de Dios, todos tus pecados te fueron perdonados al aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero no quedes anclado en la culpa. Hay gente que vive anclada en la culpa y la obsesión del mal le recalca su pecado anterior y no puede vivir el presente y la vida nueva que Dios tiene para ellos. Entonces hay una pregunta: ¿estás listo o lista para vivir lo nuevo de Dios? Si tú dijiste amén, entonces acepta todo lo que venga de parte de Dios y aprende a discernir cuándo las cosas son de Dios y cuándo no son de Dios. Amén. Ahora, lo nuevo de Dios requiere aceptación de perdón. ¿Qué es lo que tienes que aceptar? El perdón de Dios sobre tu vida. Si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para culparte? Si ya Dios, que es el máximo juez del universo, te perdonó, acepta el perdón de Dios. Ser perdonado y no aceptar el perdón es vivir en la culpa del pasado. Voy a repetírtelo. Ser perdonado por Dios y no aceptar el perdón es vivir en la culpa del pasado. Y tú no estás anclado al pasado, sino que estás ahora en un presente glorioso con una expectativa de esperanza gloriosa. Amén. El pasado quedó atrás, todas las cosas son hechas nuevas. Al hacer todo nuevo, Dios nos vuelve al origen y tenemos derecho a todo. ¿Qué es lo que tenemos derecho? A todo. ¿Qué debemos hacer para suprimir la ansiedad de nuestra vida? ¿Cuántos quieren saber qué podemos hacer para suprimir la ansiedad? Promueva la paz y la armonía para vivir lo nuevo de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Promover paz y armonía para vivir y disfrutar lo nuevo de Dios. ¿Y dónde comienza la promoción de la paz y la armonía? Primeramente en mí y después en los de mi círculo inmediato, mis próximos, mis prójimos, y luego en todas las personas con las que yo tenga interacción. Mira lo que dice el Salmo 85, 7 y 8. Salmo 85, 7 y 8. ¿Qué dice? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hable Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo. ¿Qué hablará Dios? Paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Escúchame esto. Este texto tiene una sabiduría de lo alto increíblemente grande. Primero, creemos y esperamos que Dios es quien trae la paz para nuestras vidas, que es el que trae la paz para nuestra nación. Lo creemos y lo esperamos, y así escuchemos malas noticias, nosotros las anulamos con la promoción de la paz, primeramente en nuestro corazón y en la de los nuestros, paz y armonía. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Pero yo debo ser un promotor de la paz, porque el enemigo enviará saetas para querer quitarme, robarme la paz, pero yo estoy anclado en las promesas eternas de Dios y Él dice que nos dará paz para nosotros poder combatir la ansiedad y la depresión. Él dará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Hay gente afuera que está loca por la obsesión del mal. Todo lo que piensan es maldad y entran en un estado de locura, de paranoia, porque todo es malo, por lo tanto ellos viven a la defensiva, atacando y usando todas las estrategias para quitarle la paz a los que la tenemos.
Si se pierde la paz, se pierde todo. ¿Qué fue lo que dije? Si se pierde la paz, se pierde todo. Si se entra murmurando, pierde. Diga no a la murmuración. Si tenemos el fruto de la paz, lo tenemos todo. El fruto de la paz hace parte del racimo del fruto del Espíritu Santo, que comienza con el amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza o dominio propio. Si tenemos el fruto del Espíritu Santo y tenemos la paz, lo tenemos todo. Usted recuerda, hace poco hicimos firmar unas hojas. ¿Recuerda esas hojas? La iglesia se opuso a un proyecto de ley llamado el ECOSIEC, o Ley 270, donde se pretendía quitarle a los padres la injerencia para educar a sus hijos en las áreas morales y espirituales, y eso se le daba solo potestad al Estado. Entonces, al quitarle la potestad de los padres de educar a los hijos en áreas tan vitales como su identificación como género, varón o hembra, estaban abiertamente queriendo socavar la estructura de la sociedad. Pero tenemos en el Senado una mujer de Dios de Cúcuta, la senadora Lorena Ríos, y junto con ella otros senadores igualmente temerosos de Dios que vieron el peligro y se opusieron, y ese proyecto se archivó. Pero déjeme decirle algo, y decía el pastor Satirio, pero ¿dónde estaban los senadores cristianos mexicanos cuando esa misma ley se aprobó allá y no se dieron cuenta? Porque en México se aprobó una ley similar y ahora es el Estado el que tiene derecho. Y si alguien, un maestro o un pastor, dice algo en contra de lo que ellos dicen, inmediatamente puede ser llevado a la cárcel y preso. La obsesión por el mal de esas personas está llegando a querer tener injerencia en las leyes y lo logran con leyes humanas. Nosotros sabemos que por encima de las leyes humanas están las leyes divinas, pero mientras vivamos en esta tierra tenemos que luchar y batallar contra todas las artimañas y saetas del enemigo. Y decía el pastor Satirio, allá en México hay gente que prefiere morir como víctima. Dijo, yo no quiero morir como víctima, yo quiero morir como héroe, defendiendo las verdades de la palabra del Señor. No es victimizarnos, no, es que eso ya se aprobó y tengo que aceptarlo, no. Mientras podamos pelear, y esta es una pelea de argumento contra argumento, porque fue con argumentos que la senadora y el grupo de senadores echaron para atrás todo ese proyecto de ley, como otros que también se detuvieron. Pero como iglesia, ¿qué podemos hacer? Orar y entre nosotros promover la paz y saber que si tenemos la paz de Dios y somos dirigidos por el Espíritu Santo, el futuro de Colombia será glorioso. Amén. Ahora, muchas de las situaciones que vivimos el día de hoy han sido errores del Ejecutivo, es decir, se han tomado unas medidas contrarias y adversas. Por ejemplo, decía el pastor, Colombia dejó de exportar carbón a Israel. ¿A quién afectó realmente? A los colombianos, a los que exportaban carbón. Entonces, ¿a quién le venden ese carbón que ya tenían asegurado a un buen precio? Buscar otros mercados a nivel internacional no es tan fácil. Entonces, muchas de las medidas que hoy estamos sufriendo han sido errores del Ejecutivo, por su inclinación política, por la obsesión por el mal que tiene. ¿Nosotros qué podemos hacer? Orar para que Dios toque el corazón del Ejecutivo y de todos los secretarios y asesores y que Colombia sea esa tierra feliz que estamos esperando. Amén. Entonces, en Colombia se dice, o mucha gente, los que manejan las malas noticias dicen que estamos en crisis. Y el pastor Satirio nos mostraba unas estadísticas donde no estamos realmente en crisis, estamos en recesión, que es diferente. Es diferente crisis que recesión, y el pastor Satirio hacía memoria del año 80-84, donde Colombia entró en una depresión económica terrible y hablaban de crisis. Y dice que él en oración le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué? ¿O para qué?
Y el Señor le dijo, es por causa del pecado que estoy trayendo juicio sobre la nación. Pero la iglesia dobló rodillas y oró por ese tiempo y Colombia salió de ese proceso en el 80-84. Vaya, examine la historia y mire qué pasó allí. Como iglesia tenemos herramientas y armas espirituales con las que podemos combatir el mal. Y tenemos la sabiduría de lo alto para anular las saetas y las estrategias del enemigo que quieren hacer caos y traer depresión y traer angustia y ansiedad al pueblo. Amén. Entonces no estamos en crisis, estamos en recesión, pero vamos poco a poco saliendo de esto. Entonces usted no se haga parte de la murmuración, no haga eco de las malas noticias. Usted declare la palabra de Dios. Y con esto no estamos anulando el presente. Lo que estamos es declarando que Dios tiene algo nuevo para su pueblo, para su iglesia en Colombia. Amén. Ahora, haga memoria de las cosas buenas. Que sea un motivo para usted recordar, por ejemplo, el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Colóquese en pie, colóquese en pie, colóquese en pie. Y cierro con el texto de Santiago 3:17. Mas la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, luego pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Al tú exponerte a la palabra de Dios, la sabiduría que gobierna tu vida es la sabiduría de lo alto y llena de frutos del Espíritu Santo. Y la paz de Dios que tú has recibido, como el Señor dijo, les dejo mi paz. La paz de Dios, no como el mundo la da, sino como Dios la da, la que sobrepasa todo entendimiento, llenará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Antes de orar, quiero preguntarle a los que vinieron por primera vez, levánteme su manita. ¿Ustedes ya recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas? ¿Ya lo recibieron todos? ¿O quieren renovar? Vengan acá todos, no importa, vamos a volverlo a hacer. Yo lo he hecho como unas 10,000 veces, yo no sé cuántas veces. Venga acá, hija, venga. Dios te bendiga, bienvenido, Dios te bendiga. Dios te bendiga, bienvenido. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. La iglesia está orando. Ustedes, por favor, cierren sus ojitos y repitan conmigo. Yo hice esta oración hace 29 años y mi vida fue transformada. Cierren los ojitos y digan, Señor Jesucristo, perdóname por todo lo malo y pecaminoso que yo haya hecho, con voz audible, hija, que yo haya hecho hasta el día de hoy. Reconozco mi condición como pecador y hoy me arrepiento. Lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Dios. Te reconozco como el único y suficiente Salvador de mi alma. Séllame con tu Espíritu Santo, que es las arras de mi salvación. Diga, y que el Espíritu Santo produzca en mí el fruto de la paz, del amor, de la paciencia, de la fe, de la benignidad y del dominio propio. Diga, Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida para nunca ser borrado. Séllame con tu precioso Espíritu para vivir la vida nueva que tienes para mí. Diga, ahora, como hijos de Dios, renunciamos a toda herencia de maldición que hubiera llegado a nuestras vidas por nuestros pecados o los pecados de nuestros padres, abuelos
tatarabuelos, y declaramos libertad. Diga, cerramos toda puerta que hubiéramos abierto a las tinieblas, sea de manera voluntaria o involuntaria, y nuestra vida es libre para vivir lo nuevo de Dios. Amén, 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 amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, Dios te bendiga.